Un saludo cordial, como siempre es un placer poder compartir un tiempo de televisión sosegada, relajada, amable, para conversar, que en esta sociedad que vivimos generalmente a toda prisa y con mucha crispación, lo de conversar es prácticamente un lujo que en esta casa nos permitimos. Y hoy voy a mantener esa charla o esa conversación con un hombre también vinculado a esta casa porque tiene su programa deportivo, pero de una larguísima trayectoria en el mundo del periodismo escrito y audiovisual. Él es Francisco Acedo, o Paco Acedo. Bienvenido. Bienvenido, tocayo, y gracias por invitarme al programa, que ya te lo digo como espectador puro y duro, no ya como profesional. Para mí uno de los más interesantes, ya no solamente en este caso en M95, sino en la televisión en general aquí en Marbella, porque se abordan, lo que has dicho, con mucha tranquilidad, perfiles y detalles de muchos invitados que son desconocidos. Pues gracias por tu opinión, bienvenido. ¿Tú de dónde eres? Eso que se preguntaba, niño, ¿tú de quién eres? Sí, esto como los antes, ¿tú de quién eres? ¿Tú de quién eres? Pues yo soy malagueño, nacido en Málaga capital, pero de orígenes, y ahora yo te digo, me traigo aquí unos cuantos para que no se me olvidara a nadie, de origen marbellero, pero marbellero. Mi bisabuelo, que por el cual podemos empezar, que se llamaba Francisco Delgado, trabajó en la cantera, porque hay que recordar que Marbella tenía minas. O sea, las minas de... Claro, lo que generaba la famosa traída de mineral hacia la playa del Cable. Pues trabajó Francisco Delgado, que por cierto, incluso, yo sé todo por la historia de mi abuela, sobrevino un cierto accidente en una ocasión. Él afortunadamente fue de los que menos problemas tuvo, pero se quedó chato para toda la vida, con lo cual no sé exactamente qué tipo de accidente hubo, pero es decir, trabajando puro y duro, que era una cosa, dice uno, Marbella, mina, cantera, una cosa rara, pero no, teníamos, Sí, claro, cuando se dice habitualmente la aldea de pescadores, esa leyenda, esa historia que se han inventado, uno dice, bueno, que lean un poquito la historia de qué vivió Marbella principalmente, aún teniendo un sector pesquero importante, sí, que afortunadamente lo sigue teniendo. Y entonces dices que tus antepasados eran... Mi bisabuelo, te digo, Francisco Delgado, Marbella, nace mi abuela, Ana Delgado Font, mi familia, estaban ubicadas, vivían en la calle Sol, es decir, casas tipo, lo que por ejemplo en Málaga hemos llamado casas matas, casas matas, sí. Casas matas. Además yo recuerdo que en el caso de mi tía María Delgado Font, pues tenía hasta incluso unos árboles, una parra, entre otras grandes, que yo siempre tenía de pequeño una obsesión por subirme a los árboles, una cosa muy curiosa. Entonces ese tipo de casa antigua, que yo creo que todavía existen muchas por el casco urbano de Marbella. Vamos, de hecho yo toda mi infancia y adolescencia la viví en una casa mata, y entonces la adaptación cuando me fui a vivir un piso fue algo bastante traumático, porque uno no se hace de vivir toda la vida en una casa de este tipo, con su patio y demás, a meterse encajonado en un edificio. Sí. Es difícil. A mí era al revés, yo que siempre he vivido en casa, vamos a llamar, unifamiliar, en el sentido de casa a casa, lo que es un piso, pues cuando venía yo con mi abuela, con mis tías, mis primos y demás, esto era una especie de gran novedad, te digo, el querer la casa con un árbol y demás. Bueno, pues mi abuela, tengo que decir que mi familia, por parte paterna, aquí en Marbella eran muy conocidos, fíjate, eso al poquito de años yo me entero, con los músicas. Ah, tú eres de la familia de los músicas. En efecto. ¿Y por qué? Es que mi tío Andrés Cerván estaba casado con la hermana de mi abuela, María Delgado, llegó a dirigir, yo creo que en los años 50, yo no sé cómo se llamaría en aquel tiempo, la banda de música de Marbella. Sí, la banda municipal. La banda municipal. Y es una cosa que yo voy a reivindicar ahora. Mi mujer Emma, que hace también programas de televisión y radio, me dice, oye, ¿por qué el ayuntamiento no recupera los conciertos de los domingos por la mañana allí en el templete de Alameda? Yo creo, Paco, que lo primero que el ayuntamiento... Habría que salvar la banda, ¿no? Claro, es recuperar la banda.
porque la banda algo oí yo que hay problemas, ¿no? La banda lleva mucho tiempo bajo mínimos, con un número muy limitado de músicos y por lo tanto de instrumentos, y la verdad es que para la poca capacidad que tienen materialmente hablando, hacen una labor extraordinaria cada vez que tocan. O sea que son unos excelentes profesionales, pero necesitan más músicos y más instrumentos. Pues yo creo que habría que intentar por lo menos, yo qué sé, un concierto al mes, cada 2 meses pues allí, sí. creo. Además, yo recuerdo en los años 70 que todos los domingos ¿sí? había ese concierto que además se retransmitía en directo a través de la radio sindical, de Radio Marbella entonces. Sí, yo recuerdo que yo era pequeño, te digo 6, 7, 8 años, y ese concierto, los domingos veníamos a Marbella a ver el resto de la familia. Paco, ¿y tus padres a qué se dedicaban? Yo digo, vamos por parte, porque la historia de cómo se traslada mi abuela a Málaga, que es por la procedencia de la rama sí. mía, es curioso también. En una Semana Santa, de Marbella, mi abuela conoce al que sería mi abuelo, Pedro Acedo Reyes, de Álora, que estaba estudiando en Málaga para el seminario. Sabes que el seminario en Málaga, en aquellos tiempos, estamos hablando años 25, 26, sí, además, mucha gente que no tenía dinero para irse a estudiar se metía en el seminario para adquirir cultura. No, pero mi abuelo, por lo que se apuntaba, es que iba por que tenía vocación. Tenía vocación, conoció a mi abuela, y además mi abuela me lo decía, en una Semana Santa, como lo veo lógico. Y tu abuela terminó con la vocación. Terminó con la vocación, y además es tremendamente curiosa la historia, porque mi abuelo vivía en Málaga, te digo, estaba eso, pero se escapaba para ver a la familia en Álora, y me contaba mi abuela que iba en bicicleta de Álora a Marbella. Bicicleta de Álora a Marbella en aquellos tiempos, había que eso era el Tourmalet, ¿eh? Bueno, con la carretera que había. Años 30, te puedes figurar lo que es el Tourmalet. Al final lo que has dicho, acabaron con la vocación, se casaron en el 29, se fueron a vivir a Málaga, y en el año 30 nació mi padre, y de ahí viene la procedencia mía. Y yo nací en un antiguo hospital que ahora ya no existe. Ahora, curiosamente, creo que eso lo han hecho, creo que es la delegación del gobierno en Málaga, que era en la zona del Limonar, el hospital Limonar. He vivido en la Malagueta hasta el año 75 y después viviendo en Ciudad Jardín hasta que ya empiezo los estudios de la universidad. Y bueno, pues háblanos un poquito de tu trayectoria académica. ¿Cuál es tu primer colegio? Mi primer colegio fue uno en Santa Cristina, que se llama Santa Cristina, que estaba en la zona de la Malagueta. Era lo que ahora bien serían, yo qué sé, los tipo párvulos, es decir, la parte pequeña. Y ya después estoy por tema. Mi padre trabajaba. Antes me has preguntado mi padre trabajaba en una de las... Siempre ha sido del tema del mar. Mi padre era capitán de barco, pero el barco que en aquel tiempo tenía tela, era, por ejemplo, a Senegal, Marruecos, Ceuta, Melilla, esta parte le pillaba. O sea, que era capitán de la Marina Mercante. En efecto, sí, barco. De hecho, hay una historia muy curiosa. A mi padre le pilla en las fechas mías de nacimiento. Yo nací en marzo del 60. Pues en el finales de febrero hay un terremoto, uno de los terremotos más grandes que ha habido en este siglo que hablamos, en Agadir. En Agadir, bueno, fue tremendo. Bueno, destruida la ciudad, destruida, fue decisión en aquel tiempo del gobierno que correspondía, echarla abajo, lo poco que quedó, y construirla de nuevo. Bueno, pues mi padre le pilló ese día del terremoto allí con la situación afortunada de que estaba fondeado, es decir, no llegaron a salir, ese día no llegaron a usar la ciudad para ir al cine o cualquier otra cuestión. Y estuvieron, me contaba mi abuela, me contaba mi madre, pues 5 o 6 días sin saber absolutamente nada, porque estamos hablando marzo del 60, las comunicaciones no son como la de ahora. Entonces, yo nazco en el 60. Mi padre entonces ya, cuando yo empecé a nacer, ya se cansaba, ya era aburrido de que quería más la vida familiar más que estar fuera. Y curiosamente le viene una oferta de una de las grandes empresas que en Málaga hemos tenido, que era Fitesa. Sin duda. 2.500 trabajadores, lo que era una ciudad. Llegó a tener Fitesa allí en Martiricos, al lado del campo de Casi tanto como el Ayuntamiento de Marbella.
Casi, casi, casi. Bueno, y a lo mejor... A lo mejor más, ¿no? Más todavía. Bueno, pues te digo, surge una oferta como responsable de todo lo que eran las secciones de máquinas y demás, se queda en la fábrica hasta que ya se jubila y falleció hace ya 20 años, con lo cual, pues, esa es la historia de cómo aterrizamos la familia en Málaga. Pero yo siempre he estado viniendo a Marbella, mi abuela para abajo, la feria de San Bernabé, un poquito la Semana Santa, algún día de la Semana Santa, porque yo soy semana santero, yo soy hermano de la Cofradía del Cristo del Amor y de la Virgen de la Caridad de Málaga, que sale de la Victoria, muy entroncada con los maristas, que es donde yo estudié en Málaga, en el Colegio de los Maristas, y que yo todavía sigo portando el trono. Fíjate, soy más antiguo que todos los que hay. Con lo cual todavía, me supo 9-10 horas de recorrido. Bueno, eso significa que estás fuerte. Toco madera, hasta ahora sí. Bueno, hasta ahora sí. Y esa es un poco la cuestión de eso. Pero te digo, yo muchas veces cuando veo la vida me acuerdo de las carreras que me corría yo detrás de las palomas y demás allí en la Alameda de pequeñito. Y ese entorno del centro, del casco histórico, que hay que recuperarlo todavía más para Paco, ¿cuándo llegas tú al mundo del periodismo? Pues muy sencillo, curioso. Yo decido estudiar Derecho. He terminado Derecho, yo tengo la carrera. Ah, pues yo también. En Granada. Yo también. Fíjate, pero, tú también, ¿no? Yo también. Pues yo... Tengo la licenciatura de Derecho. Pues... Nunca he ejercido, ¿eh? Yo sí, yo incluso he estado hasta me tocó algún que otro turno de oficio. Pero, ya te lo digo, terminé en Granada, estudié en Granada. En Granada encontré otra afición y práctica deportiva que hasta que yo llego a Granada nunca había desarrollado, que era el rugby. Yo he jugado rugby con el equipo de la Universidad de Granada. Que en esa época era muy novedoso en España, ¿no? En los años 78, 77, 80, 81, el rugby era que se jugaban en universidades. Y no todas. Eran en Granada siempre ha tenido muy buen arranque, muy bien posicionado. Sí, pero era, digamos, elitista, no era un deporte de masas. No, que va. Yo recuerdo, me ocurrió una anécdota jugando un partido en Valladolid, donde, bueno, tengo un bocado aquí, en un partido, o tengo aquí en la cabeza, me la vino un par de veces. Es decir, tú has visto cómo se juega rugby. Dice que es un deporte de brutos, bueno, que se juega con caballeros, todo lo contrario que dicen los que del rugby, que el fútbol es al revés. No lo juegan precisamente los caballeros. Total, que practico rugby, además tuvimos una gran temporada. Fuimos incluso campeón de España de universidades, con lo cual nos descubrí casualmente, sin tener ningún tipo, solamente había visto por televisión los famosos 5 Naciones. Así que eso es una poca la experiencia. Termino Derecho, pero a mí siempre me ha gustado mucho escribir. Y con 9 años, que yo recuerdo que eso, tú que eres del sector de la enseñanza, yo no sé si recordarás dos hitos que fueron en esos años finales de los 60, 70, que eran unos concursos que hacía Icona de escritura y de redacción. Y otro de Coca-Cola. En efecto. Bueno, pues el de Icona, sobre naturaleza, parque y demás, yo gané a nivel de la provincia de Málaga la mejor redacción, el mejor artículo, que me llegaron, el premio era una media biblioteca. Cuando yo bueno, ¿qué toca? ¿Qué no ha correspondido? Pues libros. Y cuando fuimos a recoger los libros que quería que iban a hacer, eran una bestialidad de libros muy, muy buenos. Por tanto, esa es una entrada, y a mí siempre me ha gustado mucho escribir, eso es evidente. Y también, entroncado con la radio, y tú a lo mejor aquí también te acordarás, no sé si hubo unos años, sí, porque Radio Cadena, que era entonces la antigua Radio Juventud, emitió un programa que era Málaga, lo de Nocilla, el concurso de Nocilla. Sí. En Málaga, o sea, en Radio Cadena Española era la fusión de la CAR, la Cadena Azul de Radiodifusión, la REN, Red de Emisoras del Movimiento, y la CAR, Cadena Azul de Radiodifusión, que era Radio Juventud. Correcto. Por lo tanto, en Málaga era Radio Juventud y en Marbella era Radio Marbella, emisora sindical. Correcto. Bueno, pues se emitía un programa que era por las tardes,
que participaban en los colegios, que lo patrocinaba Nocilla, Sí, sí. Que entonces vendía tela, y eran preguntas de actualidad. Entonces, para las preguntas de actualidad, te tenías que leer los periódicos, Claro. porque si no, no te enterabas de quién era el presidente de Canadá o quién era el primer ministro inglés. Entonces, y fuimos ganando, y además llegamos incluso, me acuerdo, a unos cuartos de final con el colegio, y se emitía en directo por las tardes, 6 y pico de la tarde, de ahí en los estudios. En este caso íbamos nosotros a Radio Juventud, lo que era que estaba pues Narciso Molina, estaba María Teresa Campos, Diego Gómez, es decir, una muy buena cantera de periodistas radiofónicos de Málaga. Y esa fue una entrada, curiosamente, la primera vez que fui a una radio. Y oye, me gustaba aquello. Entonces se fue uniendo, termino derecho, pero yo quería tener la licenciatura, quería tener el tema de periodismo, que entonces era Ciencia de la Información Complutense. Surgió una posibilidad de un tema laboral y terminamos haciendo allí, y de ahí surge Antena 3 Radio. Yo tenía buenos contactos y demás en Madrid, y empecé a trabajar en Antena 3 Radio, en el área precisamente de deportes, con José María García. Después, con el paso de los años, se crea la emisora de Málaga. Hubo una fusión de Radio 80 bueno, que lo compró. Sí, Antena 3 tuvo emisora en Estepona también. En efecto, sí, Lino. Conocía Lino Ramos. Lino Ramos era... Y un chaval que ha estado muy importante a nivel de Andalucía en la SER, que es Salomón Achuel, que es de Ceuta. Sí, Ceuta. sí. Eran Lino y Salo los que llevaban Estepona. Incluso la emisora de Estepona tuvo durante un tiempo, no sé si fue un año o dos, una especie de estudio que era una burbuja en el centro Cristamar, que estaba en Puerto Banús. Sí, y emitían desde ahí. Sí. De hecho, en la casa de Antena 3 Radio, pues siempre hay que recordar que quién era el propietario, que era Antonio Asencio. Antonio Asencio pues tenía casa en Marbella, con la hija Ingrid, total, muy unido. Pues siempre quería mucho énfasis de Costa del Sol, Marbella. Y cuando ya se crea Málaga y podemos decir, delimita un poco el trabajo de Estepona, tirando hacia la zona del campo de Gibraltar, y Málaga nos dedicamos a Marbella, la cantidad de programas y temas que se ha hecho aquí, desde la famosa boda de Lola Flores, de Lolita, en efecto, la hija, eso nos vivió. Eso por ahí muchas veces aparezco yo, no sé, veo fotos y hay que ver. Me gustaría recuperar un día porque me acuerdo, invadimos la casa de Lola Flores, la de los gitanillos, pero la invadía, a través de dos personajes que tuvieron mucho que ver en el tema de lo que es la información rosa, no como ahora no tiene nada que ver la información del corazón con lo que era aquel tiempo, que eran Yale y Amilibia. Yale tenían un programa por la tarde. Bla. Eso era la tele. Eso en la televisión, sí. En la tele, pero por la tarde tenían de lunes a viernes un programa, y cada 2 o 3 días había que conectar con la Costa del Sol, y ese día se hizo desde la casa de Lola. Que desgraciadamente a Amilibia, por eso de que a veces los seres humanos perdemos la cabeza, por una discusión de tráfico terminó matando a una persona. Una situación un poquito extraña. Yo recuerdo que decía que tenía la pistola por seguridad, cuestiones de seguridad en Madrid, tal igual, pero sí, acabó... Sí, tuvo un momento de perturbación, ¿no? Sí, una discusión de tráfico que terminó mal. Pero Yale, que recordemos es el padre de Julia Navarro, una de las mejores comentaristas políticas que creo que ha habido en España desde que tenemos democracia, pues era un programa tremendamente seguido, muy seguido. Y recuerdo que las noticias de Marbella y de la costa eran muy demandadas por la audiencia, muy demandadas. Bueno, y en un momento dado tú pasas a ser también corresponsal de ABC. Sí, recuerdo que todo vino entroncado. Tenían un acuerdo, Antena 3, que era Grupo Z, tenía un acuerdo con la familia Luca de Tena, que eran los
propietarios del histórico ABC, porque el histórico ABC no tiene nada que ver con del blanco y negro. Sí, era un semanario de los pocos semanarios que había, podemos decir, de este tema. Entonces, un ABC que en aquel tiempo vendía cantidad, con ediciones en Sevilla y ediciones nacionales del resto. El periódico de Sevilla era totalmente distinto, mientras que el que veíamos en Málaga, por ejemplo, no tenía nada que ver con el de Sevilla. En cuanto, hombre, había unas noticias generales, pero la confección era absolutamente distinta. Entonces, a través de estas cosas, como habían fusiones y acuerdos de temas, pues nos propusieron llevar el tema de ABC, y me tiré pues una década de información en la provincia de Málaga, que recuerdo pues, nos pilló el boom de la llegada del petrodólar, los famosos petrodólares, nos pilló el famoso robo al Banco de Andalucía. Por la técnica del Butrón. La técnica del Butrón, la que nunca se ha quedado ahí, que buscaban, qué caja de poder, porque dinero no era mucho. Sí, pero que aquello fue un robo mediático como parecido al tren de Glasgow. Pero además con todos los ingredientes para hacer una película. Italianos de por medio, la duda de cómo accedieron, la técnica, como tú has dicho, del Butrón, entrando en el edificio ese calculado, y estamos hablando ya más de 30 y tantos años, es decir, que fue muy mediático ese asalto. Y también nos pilló esa época el famoso secuestro de la hija de Nacachán. De Nerudi, donde curiosamente los captores, los secuestradores, pues emitían mensajes en clave a la familia, y curiosamente uno de los mensajes que cogían utilizaron ABC, aunque sí que... Bueno, tú has sido y eres un periodista todoterreno. Todoterreno. Haces todo tipo de información y lo has hecho a lo largo de tu vida, pero ¿en qué momento te llama la atención hacer periodismo sanitario, que tiene que ser algo especializado? Sí, y que además es una materia sensible, ¿no? Sí. No se puede decir cualquier cosa. No. La pregunta que me has hecho es fundamental, porque menos mal que ahora a nivel de información ya está muy bien regulado, los pocos, porque yo siempre digo, qué pena que no hay grandes programas de salud en televisiones nacionales. Que los hubo en su momento. O Ramón Sánchez Ocaña, que fue uno de los primeros, de los pioneros en el tema de televisión, de especialización en salud. Pues muy sencillo, en uno de estos eventos que cubrimos en el Palacio de Congreso de Torremolinos, que entonces era el gran palacio que teníamos en la Costa del Sol, cubro un congreso de cardiología donde conozco, por ejemplo, a Bartolomé Beltrán, que después fue, este también fue polifacético, aparte del tema de directo, llegó a ser presidente del Mallorca, total, un personaje, Bartolo, pero de gran nivel. Me pone en contacto con gente de la Sociedad de Cardiología, me empieza a gustar el tema, entro en el tema puramente informativo, contacto con distintos colectivos, tanto de temas de hospitales como, por ejemplo, también con asociaciones de pacientes, y participo y he estado, y seguimos yendo. Ahora va a ser más complicado porque ha cambiado el tema de cómo se lleva la información, pero de hacer talleres y reciclajes de información de divulgación de sanidad, porque, ya te lo digo, cualquiera no sirve para hacer un programa de salud, porque se pueden decir auténticas brutalidades. El otro día nosotros hacemos lo mismo que tú, hacemos un programa de radio en RTV Marbella, la hora de la salud, que lleva ya para 5 años en esta etapa, y me decían la gente, me decía, bueno, es que yo me meto en Google, es el gran peligro, muy peligroso. El doctor Google, como yo le digo, porque 9 de cada 10 preguntas o consultas que se hacen en la red de la gente es salud, 9 son de temas de salud. Entonces depende un poco de donde acudas, la base y la fuente a la cual acudas, pues te puede meter la pata. Entonces yo me integro, empiezo a participar en talleres, prepararme y demás, y hubo un tiempo que
yo, pues viendo un poco el tema que ahí podía haber cancha informativa de trabajo, pues creamos una empresa de comunicación y llegué a llevar el área de comunicación del Colegio de Médicos de Málaga, Colegio de ATF y Odontología, pero un puñado de años, por lo menos 6 o 7 años lo llegamos a llevar. Y he participado, pertenezco a la Asociación de Periodistas de Salud hace ya no me acuerdo cuántos años hace, y tengo que decir que es como los médicos, tienes que estar leyendo, recibiendo. Yo recibo diariamente informaciones, algunas intentándome colar goles, porque ahora ya está la cosa un poquito más mediatizada, pero yo recuerdo haber recibido notas en el mejor estudio más avanzado que hemos hecho. Cada uno te vende la moto de una forma. Sobre todo los laboratorios, ¿no? El laboratorio ya está todo muy reglado, ya no se puede hacer grandes congresos como se hacían, no pueden utilizar, por ejemplo, hoteles de más de 4 estrellas, así que está la cosa muy reglamentada. Antes había pues salidas donde, entre comillas, los laboratorios te vendían, te digo, la moto, pero ya no, ya está la cosa muy. Y sobre todo una cosa que yo siempre he procurado es dar voz a las asociaciones de pacientes, porque las asociaciones de pacientes en España poco a poco están teniendo su gran parte importante en este tema de la salud, porque ellos son, aparte de ser los primeros beneficiados, es que son también los primeros perjudicados, porque necesitan y requieren ayudas a ayuntamientos, juntas de Andalucía, etcétera. Es decir, que a la asociación de pacientes hay que darle siempre su parte, y tenemos muchísimas en Marbella, Costa Sol, que hacen una tremenda labor y muchas desconocidas, porque a nivel de gente que se conocen unas pocas, pero ahí lo otro miré, hay cerca de 70 asociaciones entre el área, vamos a llamar Fuengirola, Estepona, haciendo sus distintas actividades y luchando algunas temas de enfermedades raras y demás muy complicados. Bueno, en el tema de las enfermedades raras, ahí surgen los intereses de los laboratorios, porque investigar para enfermedades minoritarias no es rentable. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar dentro de una cosa que muchos laboratorios evitan, pero yo he visto cómo se fabrican las propias pastillas, dando la vuelta. Entonces hemos estado viendo, tuve entre ellos uno de médicos de medicina genérica que está en Pamplona, Cinfa, te digo, porque uno de los laboratorios están en Pamplona. Bueno, pues nos explicaban que el esfuerzo económico para conseguir un medicamento o lo que sea no está contemplado en realidad con el beneficio, vamos a suponer, económico que significa cuando se saca al mercado. Además, sabes que las patentes tienen unos años concretos, sí, con lo cual tienes que vender muchísimo para que el esfuerzo... Me parece recordar que la media son entre 10-12 años de investigación antes de que salga una pastillita al mercado. Y que se haya testado y se pueda poner a la venta, ¿no? Eso, porque ahora tú consigues, ahora está todo muy reglamentado a través de la Agencia Española del Medicamento. Si el medicamento viene de fuera, pues te viene todo a través de la Agencia Europea del Medicamento, de la Federación Americana, que tiene mucho que ver, porque la mayoría son multinacionales de allí, que se radican aquí. Es decir, que no te vale cualquier producto, es un costo bastante grande. Y ahí, en el tema de enfermedades raras, es una cosa que yo siempre he preguntado, si compensaba desde el punto de vista de inversión el sacar un medicamento a la venta. Dicen que no, pero lógicamente se tiene que buscar una solución intermedia. Pero no siempre los laboratorios triunfan con los medicamentos, no siempre. Bueno, seguimos hablando un poco de tu trayectoria, porque hay un momento dado en que tú te marchas aquí. Sí, hay un momento determinado. Yo es que nací en Málaga, he vivido en Granada, he vivido en Madrid, tuve un tiempo, a eso es lo que iba a decirte, surgió una posibilidad en Londres. Yo soy de partidario de que, más sobre todo los chavales jóvenes que hay ahora, si tienen ya has formado o has estudiado o algo, si tienes una oportunidad de ver mundo, es muy importante. Es muy importante porque no solamente al nivel del trabajo tuyo, sino que acumulas experiencias de gente que son distintas. Entonces a mí me surgió una oportunidad
de una beca de BBC, cuando BBC tenía un servicio en español que se llama Mundo. Los que tenían onda corta y demás, este servicio era de los más seguidos, sobre todo en Sudamérica, en toda América, tal. Entonces surgió una oportunidad y estuve, pues, que fueron casi un año en Londres. Ahí tuve un taco de contactos, mucho contacto de deporte, que todavía seguimos manteniendo y demás. Y ocurre que en ese intervalo fallece mi padre. Fallece mi padre y ya regreso a Málaga, no deja a mi madre sola, tal y cual. Y estuve un tiempo trabajando en el área de comunicación del Servicio Andaluz de Salud, la época que estaba García Arbolella de consejero y nada, pero ya digo, ahí estuve un tiempo. No me gusta el sentido de funcionario, no tengo nada contra el funcionario, pero ese estar arreglado ahí a unas horas tal y cual no iba. Y nada, entonces me surgió otra posibilidad de estar en Marruecos, un país con todas las críticas que puedan hacer la gente, pero que yo animaría a los públicos a visitarlo, pero no la imagen que se tiene de Marruecos de la Medina, el Zoco y tal, sino en condiciones, buenas condiciones. Y estuve trabajando con el Instituto Cervantes y organizando pues muchos talleres, muchos eventos culturales, Tánger, Casablanca, en Rabat, Agadir menos porque del sur de Marruecos no ha sido muy español, entre comillas, pero bueno, en ese círculo. Esa era la zona de Seguira, ¿no? Sí. Buen pescado. Buen pescado. Yo la verdad es que... Bueno, Marruecos el pescado es buenísimo, porque es el mismo que tenemos aquí, ¿eh? Tú como tú dices, yo también recomiendo que se visite Marruecos, porque es un país que siempre te sorprende. Sí, sí. Y además la gente muy amable. Sí, sí. Hay gente que tiene idea de que Marruecos es un país inseguro, no, que hay peligros. Bueno, seguro no estamos en cualquier sitio. Bueno, en todo sitio hay posibilidad de que te ocurra algo, pero no tiene por qué ser especialmente en Marruecos, sino más bien quizás todo lo contrario. Yo por el tema informativo y demás, da la casualidad que conozco toda la parte que es del norte de África, y yo sigo manteniendo que es el país más seguro de esa parte. Y además, te digo una cosa, hemos estado con mi mujer 3-4 días en Tánger. Hacía pues 19 años que no volvíamos por temas de otras cosas y demás a Tánger. Tánger está cambiado, ¿eh? Tiene algunas zonas turísticas, no te digo, nada descartable, sí, además, al estilo Marbella. Además, hace unos años hicieron un paseo marítimo nuevo. La corniche, perfecto. Extraordinario. Sí, que llaman Tangerville. Sí. Es decir, que espectacular. Y tiene un puerto, el Tánger Med, que es, vamos, han tenido al final los de Algeciras que llegar a acuerdos de convenios de utilización, y se están beneficiando los dos, porque si no la competencia hubiera sido terrible. Yo animo a la gente que en Tánger, y además en español, se beneficie hablando, ¿eh? Bueno, tú aparte de hablar inglés porque has estado en Londres, tu mujer habla inglés también porque es norteamericana. Lo que pasa es que ella habla inglés norteamericano con mezcla de andaluz y tú hablas un inglés malagueño característico, ¿no? Y me acabo con francés, eso es la que lo dice bien en mi cuñada, que cuando habla, ella tiene un inglés más americano, y el español, muchas veces me la confunden. Hemos ido a algunos sitios, por ejemplo a Gibraltar, y me la confundían de llanita, a mi cuñada, y yo no, ¿qué va? Soy americana, con lo cual, es decir, que lo que tú dices, el tipo de acento de inglés es tal como uno lo ha vivido. Allí mismo yo recuerdo un escocés, un galés y un irlandés no es, pero vamos, un escocés y un galés, por ponerte un ejemplo, no tiene nada que ver en el acento de uno que vive en Londres. Bueno, yo tengo una hija que vive y trabaja en Londres, que es traductora. Anda. Y cuando empezó a trabajar en Dublín. Dublín, Irlanda. En Dublín.
Cuando empezó a trabajar, el primer mes no se enteraba lo que hablaban los irlandeses. Sí, sí, sí. Porque es un inglés absolutamente diferente al inglés. Sí, sí. Es que yo tengo amigos que dicen, bueno, voy a mandar al niño a estas prácticas que hay de estos seminarios de 2 o 3 meses. Hay una oferta muy buena para ir a Irlanda, a Dublín. Yo digo, es que ese no es el inglés. Digo, es que ese no es el sitio. Ese no es el quizás para lo que cada uno quiere apoyar. Y te digo una cosa, hay barrios. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Londres, vivía en el barrio de los árabes, precisamente, que está muy cerca de la estación que une Heathrow. Y te tengo que decir que el inglés que se habla, por ejemplo, en esta zona, no tiene nada que ver con el que se habla, por ejemplo, en Fulham o en la zona de Chelsea. Son absolutamente acentos distintos, totalmente. Yo he observado, Paco, que los ingleses, cuando uno va allí a Inglaterra y le hablan inglés, no se enteran nunca, se hacen que no se enteran lo que uno le está hablando. Pero cuando vienen aquí a Marbella, por ejemplo, le hablas inglés malagueño y se enteran perfectamente. Vamos a ver. La necesidad obliga, ¿no? Yo es que vivo en una urbanización donde el único español soy yo. Bueno, en ese bloque, en ese área, el único español que está permanentemente soy yo. Los demás son ingleses, un inglés que es de origen hindú, pero inglés, y otro inglés, y el otro, pues no, es decir, que pero cuando quieren se aclaran, oye, se quieren, preguntan en español. Lo que pasa que, claro, lo que decía la famosa frase que le preguntaban a Lola Flores, oye Lola, que hacía incalculables giras a América, incluida Estados Unidos, y le decía a aquel, oye, que Lola, con los tacos de años que tú llevas yendo a América y no aprende el inglés, hablar el inglés, decía ella, pues que aprendan el español ellos. Con lo cual, es decir, que a la fuerza ahorcan, hay que... Bueno, pero sacaba yo lo del inglés por meter en esta conversación la figura de tu mujer. Sí, sí. ¿Cuánto conoces a tu mujer? Bueno, vamos a ver. El tema de mi mujer, que no sé si ha llegado por ahí, porque creo que no, aparcar aquí, eso es una cosa, vamos a ver si se arregla el parking por aquí, porque la zona está en menos 25 para los que utilizamos coche, es un calvario. Bueno, es curiosísima. Yo conozco a mi mujer en 3 espacios distintos de la vida, y solamente en el tercer y último espacio cuando damos el paso adelante. Ella, te recuerdo, como tú bien dices, norteamericana, de padres, bueno, madre neoyorquina, pero padre de origen cordobés, fíjate, total, pero por temas de vivencia vivían en Estados Unidos, y una parte porque llegaron a tener negocios de duty free en Puerto Rico, cuando Puerto Rico era un emporio. Ahora con el tema del huracán y demás ha bajado un poquito, aunque ayer veía precisamente que creo abrí en un año y medio 8 hoteles nuevos en Puerto Rico. Borinque, la isla de Borinque. Perfecto, los boricuas. Bueno, pues venían a Marbella a Incosol, cuando Incosol era una fábrica de famosos adelgazar. Acá, me recuerdo, el creador del Burger King venía a perder kilos aquí, fíjate, Incosol, cuando era de la familia Coca, todo estaba juntado, Incosol, los Monteros, y el famoso Marqués de Villaverde, en efecto, que fue el promotor, que quería abrir una, eso siempre se cuenta una anécdota, quería abrir una segunda torre, y se lo enseñó a Franco, y dijo, Franco, mira, con esta vista estamos suficientes, y no se hizo, porque quería hacer 2 torres. Sí, hay una famosa anécdota que le preguntó al alcalde Paco Cantos que quién había permitido hacer esa torre, y dijo, pues un ministro de su excelencia, y ante lo que diga un ministro de su excelencia, un pobre alcalde no puede decir nada en contra, ¿no? Lógico. Bueno, pues menos mal, porque quería una segunda torre, que en aquel tiempo era una fuente enorme de ingresos. Bueno, pues ella venía y en una de sus, con los padres, en una de sus escapadas, pues coincidíamos en una discoteca que fue muy conocida, que era de Pepe Moreno. Famoso local de Marbella de los años 60 y 70. No, era más, en este caso eran 80. Y 80 de los 80. Sí, duró muchísimo. Pero nada, nunca dimos el paso. Después coincidimos en Madrid. Ella estaba estudiando, ella tiene administración de empresas y marketing, yo por los temas de Madrid y demás, y
tampoco dimos el paso. Y el último, curiosamente, cuando uno estaba aquí en Málaga y ella en la zona de la costa, dijimos, se acabó, coincidimos, a la tercera fue la vencida. Oye, y muy contento, muy felices, ¿sí? Eso de que muchas veces dicen, oye, las americanas que son... Hay americanas de todo tipo, pero con ellas perfecto, no hay... Y además, muy conjuntada, con ideas. Ahora estamos organizando y preparando distintos eventos que se van a hacer en la costa y en Sotogrande, pues metida en el tema, muy contento. ¿Ha sido tu única relación? No, que va. ¿Has tenido otras parejas? Sí. Es que este programa tiene su parte de prensa rosa también. Por eso estas son las preguntas de la vertiente íntima. Sí. No digo, bueno, pero vamos a ver, en la etapa en Londres pues tuvimos, no es un noviazgo, pero coincidí, nos gustábamos y demás con una muy conocida artista internacional de música. Bueno, y además todo no iba a ser trabajar, hay que hacer también cierto es que eran los inicios de ella cuando iba a BBC, que es que para los ingleses ahora ya hay demasiados canales, pero en aquel tiempo la BBC era un foco de que quería destacar en algo, sobre todo en el tema de la música, tenía que llevar los famosos cassettes allí para que se los colocaran en los programas, pues nada. Pero eso, pero no. Indiscutiblemente, aunque alguno dirá, ¿qué va a decir? Para mí es más la mujer de mi vida. Pues que digas lo contrario. No, hombre, hay gente que se le pregunta por la mujer y me dice, no, yo para qué vamos a... Y digo, y además muchas veces ella sí, me va a regañar, lo que siempre comentamos, tenemos que haber dado el paso antes, mucho antes. Pero bueno. Bueno, pero lo habéis dado en el momento que había que dar. Sí, con la tercera para la vencida. Pues excelente. Marbella, esta ciudad nuestra donde vivimos, a la que tanto queremos, pero a la que muchas veces tenemos que criticar porque nos faltan un montón de cosas, ¿no? Bueno, fíjate, los que hemos estado viviendo fuera y los que nos movemos en distintos puntos de la Costa del Sol y Campo de Gibraltar, yo tengo que decir que en el programa de deporte lo decimos, en materia deportiva prefiero no hablar porque las carencias son absolutas. Cuando aquí tenemos capacidad para tener un equipo de fútbol en segunda división, tener un equipo de baloncesto en la categoría superior que tenemos y sobre todo unas instalaciones en condiciones. Y es que tenemos, Paco, las mismas instalaciones que teníamos en la época de Gil. Es que no hemos ganado absolutamente en nada. Tenemos un pabellón, el Serrano Lima, que ahora resulta que llovió el otro día, el equipo de baloncesto tiene que ir a jugar a Benaví y allá el amigo Manolo Cardeña dice que le ha llegado la patata caliente a la delegación y tiene que gastarse 150.000 euros para readaptar el pabellón. El campo de fútbol, la viuda, nuestra amiga y seguidora de esta casa, Carmen Urbano, el campo de fútbol de Marbella necesita que lo echen abajo y lo reconstruyan. Y hacer otro nuevo. No, se lo reconstruye, es que no hay solución, es que lo que no entiendo es por qué no se ha cometido ya, porque es que no es porque la posibilidad del equipo que este año puede tener segunda, es que lo necesita, pero hace ya un taco de años. Y no hablo de las piscinas, que las piscinas hace el pie, no pueden ir, tienen que ir a Fuengirola, del campo de rugby no hablo, que cuando llueve se inunda, pero que es que se inunda, porque está en la zona allí de los altos de los Monteros. Total, solamente eso en el bagaje de instalaciones. Y después, pues yo creo una cosa, muchas empresas de aquí pues no están apoyando en demasiado, por ejemplo, a temas deportivos y a temas culturales. Todavía no hay esa, entre comillas, cultura empresarial de apoyar y difundir y ayudar a los que somos, a las empresas y a los clubes, y además que hay aquí en la zona. Es penoso. Bueno, muchas veces en Marbella se organizan acontecimientos, sobre todo de índole cultural, y la gente no responde. Somos muy dados a decir no tenemos cultura en Marbella, o sea, quiero decir, eventos o acontecimientos culturales, lo cual no es cierto porque sí que hay. Sí, no hay. Pero uno va a esas celebraciones y siempre está la misma gente. O sea que hay mucha gente que no responde. ¿Se difunden, Paco? Bueno, unas veces se difundirá más y otras veces se difundirá menos, ¿no? Pero... El otro día un amigo, además,
Un amigo, tengo que decirte que en Marbella hay una gran cantidad de gente del mundo de la cultura que son más reconocidos fuera de aquí que aquí. Y me decía un amigo que está relacionado con el cine. ¿Tú te crees que Marbella no tiene entidad suficiente para tener un festival de cine? Bueno, Marbella... Tenemos el internacional y cine independiente, pero que me lo hace un inglés, un amigo, Max, y ya está. Paco, el Festival de Cine Español que se está haciendo en Málaga, ese festival, si hubiese habido visión de futuro en Marbella, se estaría celebrando actualmente en Marbella, o quizás entre Marbella y Estepona. Sí, sí. Lo que pasa es que en su momento no se dio el paso adelante, sobre todo al principio de la llegada a Gil, pues el tema cultural se vino abajo ya definitivamente. Había, por ejemplo, un certamen de cine amateur que ya tenía una repercusión internacional importante y se suprimió, que era un coste mínimo lo que tenía. Y había también pues una muestra de cine español que se había iniciado quizás con la idea de que fuese el germen de un futuro festival de cine español. A nadie le interesó, a nadie excepto a las personas minoritarias en este caso que le interesaba el mundo del cine, ¿no? Pero es que yo te digo, por ejemplo, a nivel de atracción, ahora que tanto tocamos de traer gente, incluso de la industria, a la industria, yo soy de Málaga, yo con raíces de Marbella, pero suena más el nombre Marbella que el de Málaga con el mundo del cine. Y aquí no se ha hecho. Acuérdate que Torremolinos tuvo una semana internacional de cine muy polémica porque presentaba películas que en ningún lado, con la policía de vez en cuando allí. Benalmádena también tuvo un festival de cine, que recuerdo que un año vino Mary Pickford, que había sido un mito del cine mudo, ¿no? Sí, es cierto. Pero al margen de esas carencias, algunos estamos ya un poco, iba a decir desesperados, pero no desesperados sino decepcionados, porque cada vez nos queda menos tiempo vital, estoy hablando, y no llega el tren a Marbella. Es que no va uno a tener el placer de coger el tren a Marbella y llegar hasta Málaga. Vamos a ver. Yo desde pequeño estoy siguiendo, y estoy oyendo dos leyendas urbanas que no se cumple ninguna. Una en Málaga, que es el famoso embovedado del río Guadalmedina, con patos y todo, al estilo del Retiro, eso nada. Y siempre el famoso tren que tendría que llegar, yo no digo a Marbella, yo apuntaría hasta Estepona. Hombre, claro, por supuesto, toda la costa. Por Fuengirola, que es donde está ahora, Fuengirola, Marbella, Fuengirola, Estepona, yo creo que tiene vamos, clientela fija. Pero no hace, que fue la semana anterior, yo publicaba un artículo en Sur, donde recordaba una noticia periodística que encontré, investigando sobre otra cosa, me encontré con esta noticia periodística de 1933, en la cual se reflejaba que el presidente de la Sociedad de Ferrocarriles Andaluces de aquel momento se había entrevistado en Madrid con el ministro de Fomento para ultimar los detalles, que estaba ya casi hecho, de la línea férrea Málaga-Coín y Málaga-Marbella. Y decía la noticia que era cuestión de meses el empezar las obras y que iba a dar trabajo además a miles de trabajadores. Eso fue en 1933. Estamos en 2019. Ni hay tren a Coín, ni hay tren a Marbella. En fin, llamativo. Pero no, el problema no es que haya tren, es que no hay ni estudios para concreto realizarlo. Y siempre tenemos el problema que abordan, el costo. El costo, el pago a las urbanizaciones, todo lo que es el sentido. Pero yo creo que es mira, que tenemos muchas carencias, porque es que te digo, en materia deportiva, yo creo incluso en materia cultural, aunque yo sigo diciendo que a la gente, si le viene un buen producto, va. Porque si aquí viene una obra buena de teatro, ahora vienen unas buenas obras de teatro en la temporada, va. Pero ahí me gustaría decir que la gente llena el teatro cuando viene Lola Herrera, cuando viene Concha Velasco, pero bueno, hay otra programación de teatro de actores menos conocidos que son muy buenos, con espectáculos excelentes, y que no se llenan ni la mitad del teatro. O sea que es que hay que diversificar no solamente primeras figuras, hay que crearse pues cierta cultura propia y cierto interés propio por ver cosas nuevas. No ir siempre a lo fácil, ¿no? No, y claro, no, es que es lógico, o incluso, yo digo, una alternativa, si el teatro, que tiene una capacidad de aforo grande, para ese tipo de espectáculo, vamos a llamar local, yo qué sé, habilitar otro local, ¿no? Que fuera para la gente de casa, no sé, que pareciera que queda menos cubierto, porque lo que tú has dicho,
la mitad o un cuarto de aforo queda para el propio actuante, queda un poquito frío y desangelado cuando él abre y veréis, qué poquita gente me ha venido a ver. Pero yo te digo, yo creo que Marbella está en el momento que tiene que dar un paso adelante en temas de infraestructura, en temas de apuestas por esto, y no estar pues siempre pensando que a ver qué nos consiguen de la Junta, a ver qué nos consiguen de Madrid o algo, pero hay que buscar soluciones, porque yo creo la gente sigue viniendo. A mí me llama mucha gente, amigos extranjeros. Oye, me llama el otro día un amigo. Oye, Paco, que de un club de atletismo escocés. Queremos venir a entrenar unos días para el año que viene a Marbella. Digo, ¿a Marbella? Digo, ¿Marbella? ¿Para qué? ¿Para entrenar? Vete a Málaga. Vete a Marbella, por supuesto, después, pero en plan de vacaciones, en plan de pasártelo bien, pero no hay instalaciones para entrenar, y lo que no va a estar con el autobús para arriba y para abajo. Es que ese es el problema, y ahí a eso estamos dejando de, entre comillas, ingresar una pasta que no vaya por de divisa de entrada de gente. Y no, oye, es que es triste, es penoso solamente. Bueno, yo creo que se está en esa labor, sobre todo para atraer a los equipos de fútbol. Que eso sí que vienen de vez en cuando. Que los equipos de fútbol sí vienen de vez en cuando a entrenar, ¿no? Vamos a ver. Los equipos de fútbol es una empresa privada la que lo mueve, tiene unas instalaciones que son privadas, y eso funciona perfectamente. Al amigo Andrés Roldán, que fue el que dio el paso adelante, cuando aquellas instalaciones, por cierto, estamos muy complicadas, venían de una empresa anterior que dejó muchas dificultades, dio el paso y está funcionando perfecto. Pero bueno, eso es, como decimos, los campos de golf son privados y tienen jugadores todos los días, pero hay que buscar soluciones para el resto de la población. Pero incluso en el tema de los deportes más populares, como puede ser el fútbol o el baloncesto, tradicionalmente en Marbella se ha echado en falta una afición constante y numerosa. Paco, yo he visto, bueno, ahí tengo que decirte una cosa. Yo creo que es lo que le ofrece, tiene una cabida de aceptación. Si a ti tú ofreces un espectáculo mediano, sea de deporte o lo que sea, pues vas a coger o a los fieles seguidores y a alguno que te pilla así. Ahora, si tú vas ofreciendo un poquito de nivel, te irás consiguiendo. En Marbella, cuando estuvo en segunda división, aquella etapa que estaba Gil de alcalde y estaba Sergio Cresci de entrenador, segunda división A, que yo muchas veces preguntaría por qué el equipo aflojó en los momentos clave cuando podía haber subido a primera. Una cosa que Sergio Cresci se ríe, pero bueno, él sabrá. Lo echaron, al final es increíble que un equipo que está en la parte alta, faltando unas pocas jornadas, echar al entrenador. Es que una cosa incomprensible. Bueno, el público iba, no iba mucho, pero iba. El año pasado, no, el anterior, que el equipo de aquí, de Marbella, el Marbella Fútbol Club, en la última etapa del ruso, estuvo para jugar las fases de ascenso, hubo 2.500 personas, 3.000 personas en la grada. Es decir, si tú ofreces un buen producto y ves que la cosa se te apunta. Ahora, si ofrecemos, entre comillas, en términos mediocres, donde no apuntas una calidad de poder dar un salto, pues te van, te digo, los fieles y poco más. ¿Por qué van tan pocos extranjeros al fútbol aquí? Que me dice muchas veces el club, y ahí me lo comentaban con mi mujer, oye, ¿por qué no se hace la campaña que llevo a traer? Digo, vamos a ver, habrá que ofrecerle algo a los extranjeros, porque es que ¿cómo va a competir? Con lo que ven en televisiones, en las distintas televisiones que tiene fútbol constantemente. Aquí, es que yo creo que es lo que tú has dicho, de Lola Herrera, ¿cómo se llama? Lo que has dicho, que Concha Velasco. Lo raro es que no llene, porque para una vez que vienen a Marbella, vale, pero hay que intentar buscar también, dar opciones, buscar otros locales. Yo creo que no hay todavía la oferta correspondiente aquí en Marbella. Y volviendo al mundo del periodismo, en un momento social en el que con este aparatito en la mano, cualquier persona se transforma en un comunicador, en un periodista, te fabrica la noticia, la edita, la difunde en cuestión de. Tú lo acabas de decir, se jubiló el amigo Andrés Lanza hace pocas fechas, el otro día hablaba con José Le, que es el alter ego de Andrés, y hablábamos precisamente del tema del Sotogrande, del pueblo, tal y cual, y es que me dice, es que hoy en día, antiguamente las famosas figuras de los paparazzi y demás, eso eran históricos, porque conseguían unas fotos únicas,
que tenían también su historia, porque tenías que coger el carrete, mandar a alguien a Málaga para un avión, el avión, un espectáculo el llegar las imágenes a Madrid. Es que ahora estás tú por la calle, le haces una foto a un famoso y te lo compras una tele o te lo compras una revista. ¿Cómo combates ahí el tema? Pero es lo mismo que una cosa que yo distingo. Una cosa es que se haga una foto, una cosa es que se haga un tema, pero otro es editar una noticia y hacer las condiciones. Claro, es que comunicar, hay que ser profesional de la comunicación para hacer una comunicación a priori fiable, porque también hay profesionales que comunican de una manera poco ortodoxa, ¿no? Por decirlo demasiado amarillista, ¿no? Exactamente, a eso me refería. Pero claro, es que hoy día esto es no una competencia desleal, sino un intrusismo donde toda la población se ha metido a periodista. Bueno, una cosa curiosa, el otro día, un tema de deporte, me llama uno, oye, Paco, tú, ¿esto es verdad, tal y cual? Digo, ¿y esto cómo te ha llegado? No, es que lo he visto en Twitter, no sé qué. No, que va, en absoluto, ¿vale? Bueno, pues lo comento en redes y me dice uno, me contesta uno, bueno, los que somos interactivos, pues es así. Ah, no, lo ha dicho fulanito, tal y cual. Después resulta que no tenía nada que ver esa noticia, es que sale una noticia en unas redes sociales y la gente lo da el 80% por creído y cierto, y es el gran problema que afecta a, como yo digo, a los demás. Es lo mismo que lamentablemente hay, lo que te he dicho, el tema de intrusismo, hay profesionales, el tema de la salud es muy complicado, porque el tema de la salud hay que acudir a fuentes, yo digo, totalmente fiables y profesionales. Pues tú te has dado cuenta que ha transcurrido una hora. Pues no, te digo, no he mirado, ayer mismo, fíjate, es verdad, no había mirado el reloj. Pues hemos estado una hora charlando, se nos ha pasado rápido. Te agradezco, Paco, que vengas y que bueno, que la gente siga viendo, a ver si las televisiones locales vuelven a tener la misma difusión que tenían, a ver si de una vez se arregla el tema de las antenas, porque ahora estamos bajo mínimo. Sí, el canal 37, que es el que tienen que refintonizar, claro, los que tengan la antena única. Y los que no, en las comunidades de vecinos, pues hay que manipular la antena, hay que poner unos módulos, que lo tiene que hacer un instalador autorizado, y los administradores de finca, de la propiedad horizontal que se dice, se tienen que preocupar de que eso se haga. Y una cosa que tengo que decirte, que es verdad, tú me la comentabas antes de empezar el programa, la gente cada vez más le interesa lo que ocurre al lado de su casa. Claro. Es interesante que estemos pendientes de Cataluña, del Brexit, de Estados Unidos, lo que quiera, pero es que realmente las televisiones y las radios locales es lo que verdaderamente te informa el tema. Y te ha demostrado, porque tú lo comentabas de encontrarte, el otro día me decía uno, oye, que dijiste y no sé qué, digo, pues sí, es decir, la gente está interesada, por lo tanto a ver si también ya se puede ver en condiciones, que ahí las casas no tienen la culpa, y son, en este caso las autoridades que han decidido el cambio tecnológico. Pues Paco Acedo, gracias por haber venido y seguiremos con la hora del deporte, información de primera mano de todo lo que pasa deportivamente hablando en Marbella. Pues, y muy bien con perfil, y muchas gracias por invitarme. Gracias a Marta Vallés, que estuvo detrás de las cámaras para que esto se haya visto y oído en condiciones. Y hasta la próxima semana, esa es nuestra intención. Un saludo.